Buenos días, hermanos y hermanas. Qué bueno poder estar con ustedes una vez más en esta transmisión en vivo compartiendo la palabra del Señor. Hoy vamos a hacer una pausa, como tenemos la costumbre cada último domingo de mes. Vamos a hacer una pausa en el estudio que estamos haciendo de Gálatas y vamos a estudiar un tema especial. En esta mañana quiero compartir con ustedes un salmo, el Salmo 113. Pero antes de comenzar con el estudio de este salmo y con el sermón de esta mañana, les invito a inclinar sus rostros y vamos a orar para entregar al Señor este tiempo y pedirle su guía. Padre amado, te damos muchísimas gracias en esta mañana porque tú nos permites estar reunidos a la distancia. Te pedimos, Señor, que tú guíes el estudio de tu palabra hoy, Señor. Que podamos encontrar ánimo, fortaleza en tu palabra, que podamos ver a Jesús reflejado en las páginas de la Biblia en este estudio, Señor. Te queremos pedir que tu Espíritu Santo nos recuerde y nos enseñe tus palabras, Señor. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, como les decía, hoy estamos haciendo una pausa de nuestro estudio de Gálatas y vamos a estudiar un salmo, y es el Salmo 113. Y antes de comenzar este estudio, antes de leer este salmo, quisiera contarles una historia. En el siglo XVII, en Suecia, hubo un rey que se llamaba Carlos XI. Este rey, Carlos, dice que acostumbraba viajar por el reino disfrazado. Dice que él se ponía un abrigo gris y se disfrazaba a veces de campesino, de granjero, y viajaba por todo su reino para ayudar a los súbditos. Y la manera en la que él ayudaba a sus súbditos en estos viajes era identificando casos de corrupción o casos de abuso de poder de parte de sus oficiales. Entonces dice que cuando él, por ejemplo, encontraba a un oficial oprimiendo a un aldeano, dice que él se quitaba el abrigo y revelaba su identidad, revelaba que él era el rey y obviamente castigaba al malvado y ayudaba al necesitado. Esta historia me pareció muy interesante porque me parece que no es común ver a una persona de elevada condición, especialmente alguien de la realeza, que esté dispuesto a dejar su comodidad y esté dispuesto a humillarse y rebajarse para ayudar a aquellos necesitados y menesterosos de condición humilde. Y aunque en la historia de la humanidad hay tal vez otros ejemplos parecidos al de este rey, el rey Carlos XI, es difícil muchas veces encontrar esta combinación entre grandeza y compasión. Hoy vamos a estudiar, como les decía, el Salmo 113, donde vamos a ver a Dios en toda su grandeza, en toda su gloria, pero también lo vamos a ver en toda su compasión, humillándose para ayudar a los necesitados. Este Salmo 113 es el primero en un conjunto de salmos que es conocido como el Alel. Alel significa alabado sea Dios. Y el Alel contiene 6 salmos que van desde el Salmo 113 hasta el Salmo 118, que se cantaban en diferentes celebraciones judías, especialmente en la celebración de la Pascua. De hecho, no sé si recuerdan, pero el mes pasado a mí me tocó compartir acerca del Salmo 115, que también es un salmo que forma parte de este Alel. Y tal vez así como una pausa publicitaria, pueden escuchar el sermón del mes pasado del Salmo 115 en nuestro canal de YouTube, en nuestra página web. Más adelante en los anuncios, Pablo les va a dar la información. Y no solo el sermón del mes pasado, sino todos los anteriores sermones que hemos estado haciendo. Les invito a visitar nuestras páginas para que puedan encontrarnos. Bueno, después de esta pequeña pausa publicitaria, les decía que este Salmo 113 es entonces parte del Alel,
parte de este conjunto de salmos que nos animan a alabar a Dios. Y el Salmo 113 dice que se cantaba antes de la cena de la Pascua judía. En la celebración de la Pascua judía, los judíos recordaban la liberación de Egipto. Y es en este contexto que el Salmo les recordaba a los judíos y nos recuerda a nosotros también hoy que Dios es digno de ser alabado. ¿Por qué? Porque es grande y es compasivo. Siendo un Dios tan grande y glorioso, se humilló para mostrar compasión a su pueblo. Vamos entonces ahora a leer el Salmo 113. Voy a invitarles a abrir sus Biblias en el Salmo 113. Dice así: Alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito, desde ahora y para siempre, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Sea alabado el nombre de Jehová. Excelso sobre todas las naciones es Jehová. Sobre los cielos es su gloria. ¿Quién como Jehová, nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre, y al menesteroso alza del muladar, para hacerlos sentar con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia a la estéril. En base a lo que acabamos de leer en esta mañana, quiero que veamos dos razones para alabar a Dios. La primera, alabado sea Dios por su grandeza. Y la segunda, alabado sea Dios por su compasión. Entonces, veamos la primera parte que se encuentra en los versículos del 1 al 4. Alabado sea Dios por su grandeza. Fíjense el versículo 1. El versículo 1 comienza diciendo: Aleluya, alabad, siervos de Jehová. Aleluya significa alabado sea Jah. Jah es la versión abreviada de Jehová. Y así este salmo comienza entonces con una exhortación a todos los siervos de Jehová, es decir, a todos aquellos que están sujetos al Señor, que lo alaben. En esta mañana, sus hijos e hijas, que estamos unidos a través de esta transmisión, a través de este culto virtual, somos sus siervos y sus siervas. Esta exhortación es entonces también para nosotros. Entonces, prestemos atención a lo que este salmo tiene para nosotros, a lo que el resto de este salmo tiene para nosotros. Fíjense la segunda parte del versículo 1, que dice: Alabad el nombre de Jehová. Para entender esta frase necesitamos remontarnos atrás en la historia bíblica hasta el Éxodo, a Éxodo capítulo 3. Cuando Moisés le preguntó al Señor: cuando el pueblo me pregunte cuál es tu nombre, ¿qué les voy a decir? El Señor le respondió a Moisés en Éxodo capítulo 3, versículos 14 y 15. Éxodo capítulo 3, versos 14 y 15. El Señor le dijo a Moisés: Yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: Así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Los dioses inventados por hombres tienen nombres puestos por hombres. Dios, nuestro Dios, no fue nombrado por una persona. Él se reveló a sí mismo a los seres humanos. Y en Éxodo 3, este pasaje que acabamos de leer, en este pasaje Dios se reveló a Moisés como Jehová. En otras traducciones, este nombre se traduce como Yahvé.
Y en otras traducciones simplemente donde aparece el nombre de Jehová, el nombre de Dios, aparece simplemente como el Señor. Pero sin entrar a detalles tal vez por qué se traduce de una u otra manera en las distintas traducciones, lo que nos interesa para este sermón es que Dios se revela a sí mismo. Nadie le pone el nombre a Él. Él se revela a sí mismo. Él se da a conocer. Entonces necesitamos entender que el nombre del Señor, el nombre de Jehová, representa lo que Él ha escogido revelar acerca de sí mismo. Esto implica no solo quién es Él, sino que también implica su autoridad, su reputación, su gloria, su persona y todo lo que Él ha mostrado y ha revelado acerca de Él. Entonces, en el contexto del Salmo 113 que estamos estudiando ahora, alabad el nombre de Jehová significa alabar a Dios conforme a lo que Él ha revelado de sí mismo. Su carácter, su reputación, su gloria, su persona, su grandeza. Cuando vemos la Biblia, donde tenemos la revelación de Dios, vemos cosas específicas para alabar a Dios. Aquí en la palabra de Dios encontramos infinidad de razones para alabar a Dios conforme a su carácter, conforme a su nombre, conforme a su reputación, a su persona. Y cuando vemos a Jesucristo, vemos a Dios aún más claramente. Vemos a Dios encarnado y podemos alabarlo a Dios a través de Jesús, de una manera increíble, como parte de su familia, adoptados en la familia de Dios en Cristo. Entonces vamos a continuar viendo los versículos de este salmo y ahora quisiera que veamos los versos 2 y 3. Sea el nombre de Jehová bendito, desde ahora y para siempre, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Sea alabado el nombre de Jehová. La palabra bendito, sea el nombre de Jehová bendito, en este versículo 2, tiene la connotación de postrarse para adorar a Dios. Y esta adoración al Señor es nuevamente a su nombre, dice el versículo 2. El nombre de Jehová sea bendito, es decir, esta adoración al Señor debe ser conforme a lo que Él ha revelado de sí mismo. Y además dice que tiene que ser desde ahora y para siempre y desde el nacimiento del sol hasta su ocaso. Desde ahora y para siempre significa que no solo debe ser esa adoración al momento de leer este salmo. No solo cuando los judíos celebraban la Pascua y leían y cantaban el Salmo 113, sino que para siempre, desde ahora y para siempre, por toda la eternidad, una adoración continua al Señor. Desde el nacimiento del sol hasta su ocaso, tiene dos significados. El primero es desde que amanece hasta que anochece, es decir, todo el día. Nuevamente, Dios pide una adoración continua en todo tiempo. Y el segundo significado de esta frase es el siguiente. Desde el nacimiento del sol se refiere al este, de donde sale el sol, y hasta su ocaso se refiere al oeste, el punto donde se oculta, el punto cardinal donde se oculta el sol. Entonces, Dios pide una adoración no solo en todo tiempo, sino en todo lugar, de este a oeste. Y esto es importante recordar, que Dios puede y quiere ser adorado en todo tiempo y en todo lugar. Ahora, en este culto virtual que estamos reunidos, estamos adorando a Dios juntos, tal vez a la distancia, pero estamos juntos adorando al Señor. Más tarde, cuando estemos, por ejemplo, almorzando con nuestras familias, esto también debe ser un acto de adoración a Dios. Las actividades que vayamos a realizar hoy en la tarde, en la noche, el resto de la semana, deben ser una adoración constante al Señor. Y así cada día, desde ahora y para siempre, desde el nacimiento del sol hasta su ocaso. El nombre del Señor debe ser alabado y adorado
continuamente, en todo tiempo y en todo lugar. Continuemos, veamos ahora el verso 4. Excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. El significado de excelso es elevado, es decir, Dios está por encima de todo. Y este verso nos recuerda que Dios está por encima de las naciones, es decir, Dios está por encima de toda persona que viva en este planeta. Y dice, sobre los cielos es su gloria. Es decir, no solo Dios está por encima de todos y todo en esta tierra, sino que Él está por encima de los mismos cielos. No hay nada ni en el cielo ni en la tierra que sea tan glorioso y tan grandioso como lo es Dios. Y ese es un motivo de alabanza. Alabado sea Dios por su grandeza. ¿Cuál es la cosa más grandiosa que has visto en la creación en esta tierra? El majestuoso Illimani, la montaña más alta de Bolivia, a 6.438 metros sobre el nivel del mar. O el Salar de Uyuni, el salar más grande de nuestro planeta que está acá en Bolivia, que tiene una superficie de casi 11.000 kilómetros cuadrados. O tal vez salgamos de nuestro país, salgamos del planeta. La nebulosa Mariposa, una de tantas nebulosas. Esta nebulosa dice que en su centro tiene una estrella que es una de las más calientes conocidas hasta ahora, que dice que su temperatura excede los 250.000 grados Celsius. Más allá, tal vez, la estrella más grande hasta ahora conocida por los seres humanos, Uye Scuti. Dice que es 1.700 veces más grande que nuestro Sol. Es decir, es 186.000 y pico veces más grande que nuestro planeta. ¿Se imaginan algo tan inmenso? Nuestro Dios es más grandioso y más glorioso que cualquier cosa que podamos encontrar en este planeta. Es más majestuoso que el Illimani, más inmenso que el Salar de Uyuni, más bello que la nebulosa de la Mariposa y más imponente que la estrella más grande que podamos llegar a conocer. Dios es glorioso y grandioso, es excelso sobre todas las naciones, sobre los cielos es su gloria. Hasta aquí entonces el Salmo 113 nos ha presentado a un Dios grande, a un Dios grandioso que está por encima de todo, a un Dios tan grande que debe ser alabado solamente conforme a lo que Él ha mostrado acerca de sí mismo, no como nosotros queramos, solamente conforme a lo que Él nos ha revelado. A un Dios tan grande que debe ser alabado y adorado continuamente, en todo tiempo, en todo lugar. No solo cuando estemos en la iglesia de manera presencial. No solo cuando estemos unidos a través de un culto en vivo en Facebook. No solo cuando tengamos tiempo o cuando tengamos ganas. Dios es tan grande que debe ser adorado y alabado continuamente. Y este salmo nos ha presentado a un Dios tan grande que está por encima de todos y todo. ¿Qué implicaciones tiene esto para nuestras vidas? Y se me ocurren por lo menos dos. La crisis mundial de la pandemia que estamos viviendo es algo muy grande. Pero este salmo nos recuerda en esta mañana que nuestro Dios es más grande que la pandemia. Cobremos ánimo, hermanos y hermanas. Cobremos ánimo porque esta pandemia no podrá jamás derrotar ni hundir a la iglesia, porque nuestro Dios es más grande y está por encima de todo. Y una segunda implicación. Si tenemos un Dios tan grande que merece ser adorado y alabado continuamente en todo tiempo y en todo lugar, eso significa que incluso en medio de una pandemia y crisis sanitaria, no podemos dejar de adorarlo y dejar de alabarlo. Alabémoslo.
Aún más en este tiempo que estamos viviendo, no olvidemos de su grandeza y su infinito poder y toda su gloria. Alabemos y adoremos al Señor durante este tiempo que estemos viviendo. Alabado sea Dios por su grandeza. Y no solo alabado sea Dios por su grandeza, sino que también alabado sea Dios por su compasión. Y eso es lo que encontramos en los versículos del 5 al 9 de este salmo. Y quisiera que veamos juntos los versos 5 y 6. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Toda la primera mitad de este salmo nos ha presentado a un Dios grande, grandioso, que está por encima de todo. Pero ahora vemos otra faceta de nuestro Señor. Toda su grandeza y toda su gloria no hacen que Él sea un Dios lejano, sino que es un Dios compasivo. ¿Por qué? Porque este Dios compasivo se humilla, dice el verso 6, para mirar lo que hay en el cielo y en la tierra. ¿En qué maneras se humilla Dios? En el contexto de este salmo, que se leía y se cantaba en la celebración de la Pascua, este verso 6 que hablan de la compasión del Señor, nos recuerdan y les recordaban a los judíos el Éxodo, que Dios se humilló para escucharlos y se dignó salvarlos de su esclavitud en Egipto. Éxodo 3, verso 7, dice así: Dijo luego Jehová: Bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Ahí vemos al Dios que está sentado en las alturas, como dice el verso 5 del Salmo 113, que se humilla para mirar y escuchar el clamor de su pueblo que estaba sufriendo en Egipto. Dios se humilló para rescatar a su pueblo que estaba en esclavitud. ¿En qué otras maneras se humilla a Dios? Este salmo no solo nos hace recuerdo del rescate de Israel de Egipto, sino que está apuntando a algo mucho más grande, a algo mucho más grandioso y glorioso, que es la humillación de Dios a través de Cristo. Filipenses capítulo 2, versos 6 al 8, nos hablan de esta humillación del Señor en Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué Dios hay que se humille hasta morir por sus criaturas? Solo hay uno, nuestro Dios, que se humilló hasta lo sumo y se hizo hombre para venir a morir por mis pecados, por tus pecados. El Dios que está sentado en las alturas, que es excelso sobre todo, se humilló y se hizo hombre por amor a ti y por amor a mí, para salvarnos de nuestros pecados. Qué increíble y qué hermoso ejemplo de la compasión de nuestro Dios. Alabado sea Dios por su compasión. Y los siguientes versículos de este salmo nos dan ejemplos más específicos de la compasión de nuestro Dios. Fíjense los versos 7 y 8. Él levanta del polvo al pobre, y al menesteroso alza del muladar, para hacerlos sentar con los príncipes de su pueblo. Aquí, en estos versículos, se nos presenta la imagen de una persona de condición muy baja, de un pobre, de un mendigo, alguien que es totalmente necesitado. A eso se refiere con menesteroso.
Alguien dice que está en un muladar. Y esta palabra muladar no es una palabra muy agradable. En el hebreo significa un montón de estiércol. Esa persona que está ahí totalmente abandonada, necesitada, sobre un montón de excremento, de estiércol. Y el Dios que está sentado en las alturas se humilla para bajar hasta ese estiércol y sacar de ahí al mendigo. Y no solo lo saca de ahí, sino que dice que lo hace sentar con los príncipes de su pueblo. Toma a ese mendigo y lo convierte en realeza para sentarse con los príncipes de su pueblo. Y esta palabra sentarse tiene también la connotación de habitar y quedarse ahí. Entonces lo hace vivir, lo invita a su casa, lo hace realeza y lo hace vivir y permanecer y habitar ahí con los príncipes de su pueblo. Dios es realmente un Dios compasivo y eso es lo que el Señor ha hecho por nosotros a través de Jesucristo. Nosotros éramos como ese mendigo y Él nos ha rescatado, nos ha adoptado en su familia y ahora somos hijos e hijas de Dios, que somos parte de esa familia real, somos parte de la familia del Rey. Y permítanme comentarles un detalle un detalle interesante acerca de estos versículos 7 y 8. Estos versículos son parte de otra porción de las Escrituras. Son parte del cántico de Ana, que se encuentra en Primera de Samuel, capítulo 2. Ana era la madre del profeta Samuel. Ella era una mujer estéril, que sufría mucho por no tener hijos. Y ella derramaba su alma en oración al Señor y con lágrimas en los ojos le rogaba al Señor que le diera un hijo. Y cuando el Señor, en su misericordia y en su compasión, le concedió un hijo a Ana, ella hizo una oración en alabanza al Señor. Y esta oración es el cántico de Ana que se encuentra en Primera de Samuel, capítulo 2. Y el versículo 8 de este cántico de Ana dice: Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. El Salmo 113 está citando este cántico de Ana y les estaba recordando a los judíos y a nosotros que Dios se fija en aquellas personas insignificantes, menesterosas, necesitadas, marginadas. Y así recordando que Dios miró a Ana, el versículo 9 del Salmo 113 dice: Él hace habitar en familia a la estéril, que se goza en ser madre de hijos. Ana había perdido el gozo por ser estéril, pero el Señor la hizo madre gozosa. Le dio un hijo y le devolvió el gozo. Alabado sea Dios, porque Él es compasivo. Y Él nos devuelve en gozo, el gozo, cuando nosotros estamos necesitados y menesterosos, al igual que lo estaba Ana. Y pensando en esta compasión del Señor, quisiera contarles una historia cortita acerca de la compasión. Miley es un perrito callejero que fue encontrado tirado en un basural y estaba ya muriendo de inanición. Y como este perrito, seguramente muchos otros encuentran su destino final y mueren en esas terribles condiciones, en basurales. Ese animalito, totalmente indefenso, no podía hacer nada por sí mismo. Ya estaba en sus últimos alientos hasta que un hombre compasivo lo encontró, lo rescató, lo lavó, lo curó, lo alimentó y lo llevó a su casa para habitar y permanecer con él como parte de su familia. Nosotros éramos como ese perrito abandonado en un basural.
Dios se dignó a mirarnos desde las alturas. Y no solo se dignó a mirarnos, sino que acudió en nuestra ayuda. Él se humilló y descendió hasta ese basural para rescatarnos, hasta ese basural donde nos encontrábamos ahí todos sucios, muriendo. Él nos tomó, nos lavó, nos alimentó y nos invitó a vivir con Él como parte de su familia en Jesucristo. No olvidemos esta verdad hoy. El Salmo 113 nos recuerda que Dios es compasivo y en Cristo Él se humilló hasta lo sumo para rescatarnos. ¿Qué sería de nosotros si Dios no fuera compasivo? Si Dios fuera tan solo un Dios grande, pero que jamás se digna mirar a los débiles y necesitados, Jesús nunca hubiera venido a nuestro rescate. Si Dios no fuera compasivo, ¿qué sería de nosotros durante esta pandemia y durante este tiempo tan duro que estamos viviendo? Si Dios no fuera compasivo, realmente ahora estaríamos olvidados y sin esperanza. Pero no estamos olvidados. El Salmo 113 nos hace recuerdo que tenemos un Dios grande y compasivo. Cuando nos enfermamos, cuando escuchamos las noticias de seres queridos que se enferman o que parten a la presencia del Señor, recordemos que el Señor es compasivo. Él se humilla para ayudar al necesitado. Ahora tal vez muchos estamos necesitados y temerosos. El Señor está dispuesto a ayudarnos a través de Cristo. El mismo Dios, sentado en las alturas, es el mismo Dios que se hizo hombre y se humilló hasta la muerte de cruz. Y es el mismo Dios que hoy se digna mirarnos, escucharnos, ayudarnos y levantarnos del polvo y devolvernos el gozo. No olvidemos la compasión del Señor, especialmente hoy y de ahora en adelante. Y así como este salmo comenzó con la palabra aleluya, al final del versículo 9, este salmo termina también diciendo aleluya. Es decir, alabado sea Dios. Alabado sea Dios porque es grande, está por encima de todo, su gloria por encima de los cielos. Y alabado sea Dios porque es compasivo. Él se humilla para ayudar al necesitado. Y Él se humilló en Cristo para rescatarnos. No olvidemos eso hoy. Y que estas verdades acerca de nuestro Dios nos den fuerzas y nos levanten el ánimo. Y nos devuelvan el gozo en Jesús. Vamos a orar para terminar. Padre amado, Padre bendito, te damos gracias porque eres un Dios grande y glorioso, sentado en las alturas por encima de todos y por encima de todo. Y gracias que siendo un Dios tan grande y tan glorioso, te has humillado para salvarnos y rescatarnos en Cristo. Y gracias porque aún te dignas oírnos y acudir a nuestra ayuda en estos tiempos tan difíciles, Señor. Te damos gracias y te alabamos y te rogamos que estas verdades puedan penetrar hasta lo más profundo de nuestro corazón y devolvernos el gozo y animarnos y darnos fuerzas en estos tiempos que estamos viviendo. Gracias por tu palabra. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos y hermanas, que tengan un muy buen día. Les voy a dejar ahora con Pablo, que nos va a compartir los anuncios antes de terminar el culto.